Pero antes de que pasemos directo con nuestro invitado, hay que decir que se cumplieron ya casi 8 años desde la Operación Huracán. Han sido 7 años desde que conocimos este montaje que realizaron lamentablemente funcionarios de Carabineros de Chile bajo el amparo de la Ley de Inteligencia y que terminaron con una justicia que no ha llegado para esas personas que fueron detenidas y encarceladas por este caso que finalmente era un montaje. La justicia no es justa cuando llega tan tarde, hay que decirlo, también es importante decirlo. Y por eso es que hoy día vamos a conversar con una de las personas que fueron detenidas por el caso Huracán, que ya lleva, como digo, casi 8 años y que fue en su última audiencia nuevamente dilatado. ¿No es cierto? Aquí hay justicia que es justicia para algunos, pero hay justicia que no es justicia para otros, que llevan mucho tiempo dilatando este caso, que además es un caso que da cuenta de una corrupción tremenda, que da cuenta de cosas gravísimas que no deberían pasar en ninguna sociedad, como son montajes para encarcelar a algunas personas. Para eso estamos con Rodrigo Huenchuyán, comunero mapuche, y con la abogada Karina Riquelme, representante de los comuneros que están vinculados al caso Huracán. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana conectados con nosotros a través del Zoom. Hola, buenos días. Muy buen día. Buenos días. Qué bueno que están acá y qué bueno que los tenemos para poder seguir conversando sobre esto que fue ya, estamos hoy día 18, en 2 días más debería haber una nueva audiencia, ¿no es cierto?, sobre este caso. Voy a partir contigo, Rodrigo, con la parte humana también. Tú mandaste un comunicado y mencionas que el caso Huracán muestra el racismo estructural contra el pueblo mapuche. ¿Cómo están viviendo ustedes este proceso? Quiero que me digas tanto desde la parte como emocional como desde otros puntos de vista también. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Muy bien. Mi nombre es Rodrigo Huenchuyán, yo soy miembro del territorio histórico de Temucuy. Esto está ubicado acá en la Araucanía, en la provincia de Mayeco, comuna Ercilla específicamente. Entonces, la operación Huracán para nosotros de un principio fue bastante duro, fue bastante repentino, aun cuando de todo lo que ha entregado la operación Huracán nos damos cuenta de que siempre hemos sido blanco investigativo para los distintos sistemas policiales que existen acá en la zona. Así lo dejó al descubierto los informes que elaboraron en su momento la agencia policial. Cuando digo que fue repentina para nosotros, porque haciendo nuestras vidas normales como miembro de esta zona, nos vemos repentinamente detenidos por personas. En ese momento no sabíamos si eran policías porque nos identificaron de esa forma. Personas encapuchadas que nos interceptaron en los caminos públicos, ¿cierto? Y fuimos llevados a una unidad policial en la zona de Temuco, que eso es a 100 kilómetros del lugar donde nosotros somos. 100 kilómetros. Ese por una parte, y lo otro aclarar de que también nosotros somos varios dirigentes que fuimos de distintos territorios y fueron detenidos en distintas zonas en el año 2017. Entonces, eso por una parte. Lo segundo es que con el transcurrido de este proceso nos empezamos nosotros a dar cuenta de que no solamente era una simple investigación o detenciones de una unidad policial, sino nos fuimos dando cuenta de que aquí habían muchos actores involucrados, actores políticos de esa fecha. Podemos señalar el nombre del que era subsecretario Alewi en su momento. También se vieron involucrados fiscales, específicamente el fiscal que llevó la causa, pero también fiscales que por las mismas declaraciones que han dado en los tribunales, los carabineros involucrados señalaban de que el fiscal Sergio Moya, que en este momento se encuentra
funcionando en la en la región de Rancagua, él hacía como una especie del asesor jurídico de esta unidad policial. ¿Sí? Entonces era quien dirigía, quien les señalaba cómo lo hacían para ir armando este montaje político judicial en contra de los dirigentes que fuimos encarcelados en ese momento. Y por otra parte, aparecen también ministros de corte, que también aparecen señalados en la carpeta de investigación y que van a ser también puestos a disposición en este juicio. Y ahí yo también puedo señalar la función que cumplió el ministro de Corte de Apelaciones de Temuco, Anel Padilla, que en estos momentos se fue a retiro en lo que sabemos de antecedentes. Entonces, aquí podemos ver de que hay un sistema, hay varios actores involucrados. Sin embargo, están aquí solamente fueron formalizadas y siendo investigadas y buscando responsabilidades penales en este juicio, un número de 11 personas, 10 carabineros y un civil. Entonces, eso podemos decir, lo podemos reafirmar y así se va a quedar en manifiesto también lo que va a ser el desarrollo del juicio. Y para quienes nosotros obviamente que pedimos de que la justicia trate de la misma forma, de manera drástica, como lo ha hecho históricamente con el pueblo mapuche. Y eso significa que esto tienen que cumplir para que nosotros veamos que efectivamente hay una justicia, o la justicia es igual en Chile para todos. Ellos tienen que ser condenados y condenados a cárcel, aun cuando nosotros creemos y vemos que eso va a ser bastante difícil. Ellos pasarían, no sé, unos par de meses en prisión preventiva, en lo general, en este caso Bolú, en un recinto de carabineros, no han estado en la cárcel y por eso también tenemos esa legítima duda si efectivamente la justicia va a tratarlo a ellos como lo ha tratado a nosotros. Rodrigo, antes de darle la palabra a Rodrigo, que quiere hacerle una pregunta a Karina, ¿cuánto tiempo estuviste tú detenido por este caso? Bueno, de momento de que nosotros fuimos detenidos el 24 de septiembre del año 2017, desde octubre de 2017, nosotros estuvimos ahí un mes detenidos. Y esto porque, bueno, nosotros, bueno, no, todos los involucrados en esa fecha, que estuvimos detenidos y encarcelados en diferentes cárceles, porque hubieron peñas que estuvieron en Concepción, nosotros estuvimos en Angol, en la cárcel de Angol, hubieron personas en Temuco y en Valdivia. Entonces, todos ellos fueron asesorados jurídicamente, ¿cierto? Con su defensa, nosotros presentamos distintos recursos en la Corte de Apelaciones para anular o revertir la prisión preventiva, argumentando de que las pruebas que habían presentado al Tribunal de Garantía de Temuco, en ese momento una batería de fiscales que estuvieron presentes en esa audiencia, las juezas sin ningún mucho, ¿cómo se llama esto? Karina lo explicará mejor, de analizar las pruebas, se nos dictó prisión preventiva. Entonces, habían varias, o sea, era evidente las pruebas que estaban presentando, que eran unos WhatsApp que supuestamente nosotros nos habríamos enviado de uno y otro, sin aún conocerlo un dirigente con otro. Increíble. Y eso lo manifestamos nosotros en la defensa y se presentaron los recursos ante la Corte de Apelaciones. No fueron positivos, tuvimos que recurrir a la Corte Suprema y en la Corte Suprema se revertió. Ellos visualizaron que habían fallas en las pruebas que se estaban presentando y definitivamente la Corte Suprema nos otorgó a nosotros la libertad en ese momento inmediata, porque eran muy evidentes la falta de o prueba o la manipulación de pruebas, lo que ya se estaba visualizando. En el transcurso de decorrido el tiempo, no fueron muchos meses cuando ya públicamente el fiscal en ese momento, Garrido, no me recuerdo exactamente el fiscal que estaba en ese momento, del fiscal regional, y dan a conocer de que efectivamente estábamos ante una presencia de manipulación y incubación de pruebas falsa para sostener la operación Huracán en contra nuestra. Rodrigo. Sí.
junto con saludar a Rodrigo y a partir también de lo que él plantea, tengo una pregunta para Karina, porque yo tengo la impresión, y me gustaría que tú la ratificaras, que este caso, el caso Huracán, ha impactado profundamente la sensación que tienen las comunidades mapuchas con los tribunales de justicia, y la ha cambiado para mal. Y me gustaría si tú pudieras refrendar aquello y también la posición jurídica que se va a tener y que ya ha enunciado en parte Rodrigo en el juicio que ahora se inicia. Bueno, ciertamente el caso Huracán no está tan lejos de lo que hoy día está viviendo y está observando Chile respecto de la justicia en general. Lo que ustedes estaban conversando recién respecto de las filtraciones, respecto del control de los fiscales, es algo que el pueblo mapuche, en particular del sur del Biobío acá, ha venido diciendo desde el año 2010, ¿ya? Desde el año 2010, cuando se invoca la ley antiterrorista en el gobierno de Bachelet, se imputó a numerosos dirigentes y se les mantuvo en prisión preventiva por mucho tiempo, y en ese tiempo se denunciaron que las pruebas no eran ciertas y que había montajes. Se llevó a juicio en ese tiempo y todos salieron absueltos. Nunca se pudo probar de que había montajes, pero ciertamente es que las investigaciones no fueron objetivas y hubieron muchas denuncias respecto de aquello. ¿Qué es lo que es Huracán entonces hoy día? Hoy día es lo que demuestra que lo que siempre se ha dicho. Ya siempre se ha dicho que hay una criminalización, que en realidad nadie está diciendo que no hay delitos en la Araucanía, ni en Mayeco, ni en Arauco. Ya es un hecho cierto que hay delitos. Ahora, ¿a quiénes se persigue respecto de esos delitos? ¿A quienes cometen los delitos? ¿Ya? ¿O a los dirigentes que propugnan ciertas ideologías que a ciertas personas no les parece bien o no generan un diálogo cierto con ciertas personas? Porque hay un hecho muy claro respecto de los detenidos, donde está Rodrigo, que son personas de Mayeco, hay también personas de Arauco y también personas de Cautín, dirigentes conocidos, Machis, Yaitul, apellidos conocidos, que mantienen discursos e ideologías públicas respecto de las cuales ningún gobierno, y aquí es transversal el Estado, porque ni Bachelet, ni Piñera, ni Boric han sido capaces, ni en Bachelet 1 ni 2, ni Piñera 1 ni 2, han sido capaces de generar un diálogo ya real, ya no estos diálogos que se generan con ciertos grupos o personas del pueblo mapuche, sino que un diálogo transversal, ya horizontal, con quienes permanece el conflicto y con quienes mantienen ciertas ideas. Y por eso nosotros afirmamos que las personas fueron detenidas por esa razón, por una razón porque quienes generaron esta información falsa los conocían desde hace mucho tiempo, ¿ya? Patricio Marín Lazo, Gonzalo Blu, son personas que trabajaban en la Araucanía y que de hecho persiguieron a la comunidad de Temucuicui y a las otras comunidades también en el año 2010. Trabajaban con el fiscal Sergio Moya desde el año 2010, porque él estuvo a cargo en el año 2010 de esas investigaciones. Y hoy día, algo totalmente inédito, no solo el vergonzoso transcurso del tiempo que ha tenido esta causa, sino además totalmente inédito que dentro de los hechos atribuidos, que son 11 hechos que se le atribuyen a todos los imputados, carabineros y un civil, hay un fiscal descrito. Sergio Moya, se describe que él realiza acciones, pero él no está formalizado. O sea, entonces cuando yo digo lo que está sucediendo en Chile o lo que se está destapando en Chile respecto de las filtraciones de mensajes de la Fiscalía, es algo que en Gualmapu sucede hace mucho tiempo y que se ha venido diciendo hace mucho tiempo. De hecho, en el año 2010, los abogados defensores conocíamos las carpetas de investigación a través de las investigaciones que daban en Contacto. Y Contacto mostraba los videos que nosotros no habíamos podido acceder. O sea, en Canal 13 se conocían antes que los mismos defensores que deberían tener acceso completo a la carpeta investigativa. Por supuesto, y en ese tiempo no se hacía tanto escándalo porque es un hecho cierto también que lo que pasa acá en Gualmapu tampoco se hace tanto escándalo porque quienes son afectados es el pueblo mapuche y desgraciadamente no existe a nivel nacional un interés
respecto de lo que sucede acá, porque se ha vilipendiado demasiado y se ha estigmatizado demasiado el conflicto existente entre el Estado y el pueblo mapuche, y no se le ha dado la importancia a la vulneración que se ha generado a nivel de institucionalidad, a nivel de Ministerio Público y Poder Judicial, a quienes han sido criminalizados constantemente durante muchos años. ¿Hay racismo en las instituciones del Poder Judicial, Karina, Rodrigo? Es que yo creo que es algo que no se puede decir que no, porque quienes llevan adelante esto son personas, son seres humanos, son personas que viven acá, que además son parte del conflicto. La mayoría de las personas son parte del conflicto. Ya nadie quiere hablar del conflicto de fondo, de trasfondo. Y aquí el conflicto de trasfondo es que el Estado abre este territorio, despoja del territorio al pueblo mapuche e instala colonos, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas más. Todo está dentro de los archivos, nada acá está inventado, eso sucedió. Hay comisiones que se han dedicado a eso, en el tiempo de Lagos también quedó establecido. Pero respecto de aquello no se ha resuelto nada. Y ese es el tema. Y quienes están hoy día en los poderes, fiscales, con apellidos también, no los voy a nombrar, pero todos conocemos a los fiscales y los apellidos son de apellidos colonos que también tienen relaciones con el tema de las tierras o con las empresas. Y mientras las personas que estén a cargo de aplicar justicia, de realizar las investigaciones, tengan un sesgo también y sean parte de, estudien con los latifundistas o sean parte de este conflicto y no puedan observarlo de manera objetiva y, digamos, responder como lo exige la Constitución y las leyes, desgraciadamente vamos a continuar con estos graves hechos, porque son muy graves y son muy vergonzosos además, que no se haya sancionado por ningún tribunal en 7 años el que se haya creado prueba falsa para acusar a personas de ser terroristas, no de cualquier delito, sino de ser terroristas. De eso acusaron a mi representado. De uno de los delitos más graves en cualquier sociedad, ¿no? Mire, disculpe, yo quisiera agregar Rodrigo, por ahí, favor, sí. un poco para ejemplificar cómo se manifiesta el racismo así en la práctica, así a corto tiempo. Nosotros en la primera audiencia de ahora, que se iba a iniciar los alegatos de apertura del juicio oral en contra de estos carabineros, todo lo que es el sistema de justicia, todo, nosotros como víctimas, porque estamos como víctima y querellante en esta causa, una vez ingresando mire, cuando nosotros ingresamos a los tribunales de juicio oral, nosotros como víctima pasamos por 3 anillos de seguridad donde nos controla Gendarmería. ¿Ya? Y somos revisados. Pero sin embargo, los victimarios, los que provocaron el delito, los que van a ser condenados, los que tienen que ser sancionados, tienen el ingreso privilegiado por acceso directo a la sala de audiencia. No le puedo creer. Entonces, ¿cómo uno entiende eso? ¿Cómo nosotros como mapuche entendemos eso? Cuando supuestamente la víctima en un proceso judicial es el que mayor protección e interés debería tener, y aquí se le da al victimario, al que cometió el delito, es el que tiene el trato privilegiado. Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo funciona el racismo en toda su estructura. Eso que estás contando, Rodrigo, ese detalle que parece un detalle, pero que lo dice todo al final. O sea, las víctimas, los que son querellantes, son revisados 3 veces. Y los victimarios, los que están siendo investigados, pasan por una puerta de privilegio. Es impresionante. Cualquier persona que ha entrado alguna vez a un tribunal sabe que nos revisan, a todos nos revisan, ya seas periodista, abogado, querellante, defensa, da lo mismo. Todos entramos y a todos nos revisan por igual. Es impresionante, de hecho, que en los tribunales de Temuco, asumo que es, ¿no? Tengan estas diferencias. Es que es realmente impactante. Como que es tierra de nadie, a veces uno tiene esa sensación, Karina. Como desde acá, como que sentimos que allá puede pasar cualquier cosa. Los carabineros funcionando como un ejército de ocupación colonial. Exacto, tal cual. Es que es muy triste igual cómo se mantiene la estigmatización y esta distancia. En vez de generar acercamientos y de generar esta paz que se busca a través de comisiones, ¿no es cierto? Cada vez se genera más distancia
entre seres que en realidad somos más parecidos que diferentes. Ya Claro que hemos sí. convivido toda la vida acá, tanto el pueblo mapuche con quienes también somos parte del pueblo chileno, y ciertamente esas diferencias son generadas por la odiosidad, cuando debiera haber o debiera generarse un acercamiento, pero que la institucionalidad no trabaja para aquello. Cuando suceden este tipo de hechos y otros hechos, porque hay que recordar a Alex Lemun, que también tuvo un gran periplo para poder conseguir justicia. Tal cual. Entonces no es un hecho aislado lo que sucede hoy No, día para nada. con Para los Lamien en nada, el para caso nada. Huracán, pero Oye, sí creo que es uno de los hechos graves, más vergonzosos, porque no existe otro caso en el cual se haya creado prueba falsa, inoculado en los teléfonos de los lamienes para acusarlos falsamente y en eso y llevarlos a un tribunal y acusarlos de delitos graves con, realmente hay que decirlo, o sea, la fiscalía tuvo un informe que no era más de 30 páginas y con eso fue suficiente para ellos decir, sí, efectivamente, son los Huenchuyanes, son los Yaitul, son los Tanamil, apellidos que continuamente están siendo criminalizados y que son parte de comunidades que públicamente dicen cuál es su posición respecto de la forma en la que ellos quieren resolver el conflicto histórico que tienen con el Estado. y lo que ha pasado con la familia Catrillanca también, ¿no? Incluso también ahí se han visto muchas cosas extrañas. El propio joven que acompañaba a Camilo Catrillanca tiene un final muy triste porque ha sido perseguido, porque fue perseguido constantemente. Y es loco que como Estado, como personas, como pueblo, no nos hagamos esta pregunta y no exijamos con mayor fuerza que estas cosas no sigan pasando. Hassan. Es súper difícil comprobar racismo generalizado. Ustedes hacen una denuncia muy elocuente de un caso vergonzoso y nos llegan tantos casos de el actuar muy discriminatorio de parte del Poder Judicial en la Araucanía. Ahora, el Poder Judicial es bastante corrompido y muy duro con los no poderosos y muy complaciente con los poderosos a nivel general en Chile. Por eso las denuncias de la relatora, la ONU recibió sobre las dos justicias. No soy ningún defensor de este gobierno, pero el ministro de Economía, Nicolás Grau, en otra vida, de hecho, hizo estudios cuantitativos sobre las acusaciones hacia gente con apellido mapuche y gente sin apellido mapuche. Y tratando de ver casos que son similares, ¿no? del nivel de gravedad, y también viendo las diferencias entre distintas salas penales en Temuco y en otras partes, lo que ve es, lamentablemente, en el Poder Judicial, frente al Poder Judicial, una persona con apellido mapuche tiene muchas más probabilidades de terminar encarcelado, más probabilidades que le niega a la posibilidad de arresto domiciliario o libertad condicional. Es brutal el nivel de racismo refrentado en los datos. Karina, ¿tú también tienes esa información? Bueno, es algo que nosotros lo observamos. Yo trabajo y litigo hace 15 años en tribunales y siempre hemos tratado la defensa de a quienes defendemos a los lamienes, quienes los acompañamos como víctimas o en el caso que han sido imputados, es que se aplique la norma que el Estado chileno tiene establecida, ¿no es cierto? El derecho penal, el debido proceso, que si se aplicara de manera ecuánime no habría ningún problema, no estaríamos Claro. discutiendo respecto de la igualdad ante la ley. Exacto. Pero lo cierto es que aquí hay afectaciones al debido proceso, existen hace mucho tiempo y nosotros hemos denunciado que cuando el mapuche es imputado hay una premura, pero rápida de toda la institucionalidad para condenarlo, muy rápida, ¿ya? Y cuando es víctima no lo es. No sé si ustedes recuerdan el caso en el que se golpeó a mapuches en las municipalidades de Curacautín y de Victoria y se gritaba el que nos salta es mapuche, se torturó, había niños adentro. Fue un hecho pero Brutal. tan grave, Brutal, tan de duro, acuerdo. ¿ya? Y respecto de aquello, a los fiscales no les apareció que fuera tan grave ¿En como serio? para generar una investigación, como para traer, por ejemplo, al fiscal nacional que ha viajado a la Araucanía a saludar a otras víctimas. Acá nunca ha viajado a saludar a unas víctimas, ni tampoco una autoridad política. En el caso actual, en Huracán, ni siquiera está el gobierno como querellante porque cometió errores jurídicos y quedó fuera. ¿Ya? Entonces tenemos una Bachelet
por un lado, que instiga a que se realice este tipo de hechos, a Piñera, que ampara la impunidad, y a Boric, que comete errores respecto de la litigación y queda fuera del caso. Entonces uno dice, aquí hay un tema de Estado y de gobierno respecto del trato, ¿ya? Racista. El Estado, perdona, a través del gobierno de Gabriel Boric quedó fuera de esto porque hubo problemas, como que negligencia al final. Claro, el abogado, yo ciertamente, un abogado que litiga hace 20 años, conoce los plazos para generar sus actuaciones, y aquí supuestamente se le pasó un plazo, ¿ya? Yo no sé si se le pasó un plazo o el gobierno quería quedar fuera, claro, o el abogado quiso dejar fuera al gobierno. Yo no lo sé, yo no lo voy a saber tampoco, a no ser que se filtre en su WhatsApp. Claro. Que no va a pasar, porque ese tipo de WhatsApp no se filtra. Claro, no, bueno, de hecho, Hermosilla litigó en este caso también. Y Hermosilla litigó también en el caso Luxinger. Espérame, ¿Hermosilla litigó en el caso Huracán? Hermosilla litigó en el caso Huracán, porque en ese tiempo que fue la formalización era abogado del gobierno de Piñera. Y también litigó en el caso Luxinger cuando sale una jueza del tribunal afuera y ella denuncia acoso laboral. Y luego salen condenadas 3 personas en ese caso. Y respecto de eso tampoco se han filtrado los chats, que nosotros creemos que evidentemente tienen que haber conexiones y presiones que tristemente suceden, porque, como les decía, el trabajo que realizo yo en tribunales con los Lamien hace 15 años, es solamente pedir que se aplique el Estado de Derecho. Chile dice y viene, aquí tenemos un Estado de Derecho que va a ser aplicado para todos por igual. Bueno, entonces eso es lo que yo exijo, que se le aplique igual al mapuche como se le aplica al chileno, como debiera aplicársele. Y es ahí donde nosotros hemos visto que no se aplica de la misma manera. Y eso es lo grave, porque finalmente quienes recurren de manera dialogante, que son las comunidades, presentan recursos de protección, recursos de amparo, recurren a la institucionalidad chilena, aunque diga la institucionalidad, ellos son terroristas, pero ellos recurren y van a la corte, presentan sus recursos, presentan sus querellas cuando son amenazados, cuando son afectados. Entonces eso quiere decir que sí confían en la institucionalidad chilena y buscan este diálogo, pero ¿qué hace la institucionalidad? Pasa esto, pues. Vergonzosamente transcurren 8 años sin que exista ningún tipo de sanción, a nivel penal ni a nivel civil. Incluso a los Lamienes ni siquiera se le pagaron las costas después de que se les sobreseyó definitivamente el caso. Ni siquiera las costas del juicio. Le inoculan pruebas y tienen que pagar ellos sus abogados. No te lo puedo creer. Qué vergüenza, qué vergüenza. A mí me da vergüenza como chilena que pase esto. Yo debo ser muy honesta. Yo soy realmente patriota. Creo en nuestros compatriotas. Voy a usar sus palabras de las que se han apropiado y que detesto que se hayan apropiado. Voy a leerle, Rodrigo, algunos comentarios, Karina y Rodrigo, que han llegado. Johnny Henry Cortés Jerez dice, genial el programa Amigos de la Voz de los que Sobran. Kiare Yara dice, qué vergüenza la justicia chilena. Hernán Vega, justicia para el pueblo nación mapuche. Jorge Vidal, hay que aceptar que no hay sistema judicial en Chile. La corrupción ya se instaló y que el Estado de Derecho es solo un eslogan de marketing. Gladys Pilar Ahumada, mi admiración a la abogada, muy jugada por la verdadera justicia. Y Gloria Gálvez dice, se creó toda una operación. Es increíble a dónde llevan la codicia y el odio. Rodrigo, qué difícil debe ser vivir todo esto, qué sensación de impotencia más grande que se debe tener. Tremendo lo encuentro. ¿Con qué esperan ustedes? Porque Karina lo dice, siguen confiando de cierta forma en la institucionalidad, porque tampoco hay muchos caminos más, ¿no? ¿Qué esperan ustedes con esto? ¿Con qué quedarían más conformes y más tranquilos? Yo sé que es tarde ya, pero ¿qué esperarían de la justicia? Yo creo que una cosa que de alguna forma tranquiliza, y es como Karina también lo explicó, nosotros como mapuche nunca habíamos tenido las pruebas para decirle a la opinión pública, decirle a nuestro pueblo, a nivel internacional también, porque siempre se nos acusó, siempre se aplicó la ley antiterrorista y siempre nosotros lo decíamos, aquí hay un interés de aplicarlo para estigmatizar la lucha del pueblo mapuche. Pero no habíamos tenido las pruebas tan así evidentes como se está presentando ahora. Ahora el mundo, el país no puede negar que aquí efectivamente
hubo una manipulación, hubo una creación de un montaje para, a través de nosotros, como también la Karina lo dijo, con dirigentes, apellidos emblemáticos de la lucha mapuche, quisieron armar este montaje para aún más estigmatizar y satanizar la lucha que lleva el pueblo mapuche, que ha llevado históricamente. Ahora existen las pruebas, y de alguna manera con este juicio lo vamos a dejar en evidencia que existen la creación de montajes, y cuántos hermanos mapuches habrán condenado a través de elaboración de estos montajes. ¿Cuántos serán los que están condenados de la misma forma? Porque si no se hubiera advertido por parte de la Corte Suprema que había una manipulación de pruebas, nosotros perfectamente ya hace 8 años hubiéramos estado condenados y hubiéramos estado en la cárcel hace 8 años. Increíble. Entonces eso es, de alguna forma, de todo lo malo que ha pasado, nosotros como mapuche le podemos sacar esa parte de lo bueno para evidenciar que existen pruebas falsas para condenar a mapuche. Karina, Rodrigo, no sé si les gustaría dar algún último mensaje al pueblo, básicamente, a quienes lo están escuchando en este momento, porque como que parece que esto no fuera grave, y es de la más absoluta gravedad. Permitir que el sistema judicial siga funcionando porque la ley y el orden van de la mano siempre, ¿no es cierto? Los carabineros son parte de ese sistema de justicia. Y deberían ser quienes nos protegen. Y veo acá, el otro día vi un par de jóvenes que fueron expuestos por carabineros, que no habían cometido ningún delito, fueron golpeados con apremios ilegítimos, y no pasa nada. Se dice que el carabinero fue apartado, pero nadie sabe si es real, nadie sabe si ese carabinero fue realmente el que filtró la fotografía, etcétera. Y veo acá un montaje para encarcelar personas que tienen apellidos que son reconocidos por todos nosotros, como Rodrigo, que es Huenchuyán, ¿verdad? Como los apellidos Yaitul y varios más que conocemos. Y estos mensajes que son falsos no están en la televisión, no están en los grandes medios. No hablan. Desde aquí nosotros hacemos nuestro aporte para visibilizar al menos la causa. Pero nos parece de la más alta gravedad que sigamos soportando casi 8 años después que esto siga en la impunidad. No sé si quieren dar algún último mensaje, Karina. Yo voy a, antes de la Karina, quiero decir, para que no se me vaya la idea, pero decirle también al pueblo chileno que nos colaboren a nosotros poder darle cobertura mediática a este juicio, porque si no va a quedar en el más absoluto silencio. Aquí los canales de televisión y todos los canales, al momento, bueno, el operativo, ¿cierto?, de detención de nosotros, y el que le dio cobertura exclusiva, porque estuvo presente en todas las detenciones nuestras, el Canal 13. Se hicieron programas a través de esta detención, se hicieron transmisiones en viva de esta transmisión. Entonces, dejándolo a nosotros condenado públicamente en esos momentos, pero no es el mismo trato que esta televisión le está dando ahora a estos delincuentes, estos carabineros que estuvieron involucrados en eso. Entonces yo creo que la opinión pública, el pueblo chileno consciente, debería tomar cómo hacer esto masivo, cómo ayudar a darle mayor cobertura para que se evidencie y todos tengan acceso a entender que en Chile existe este tipo de manipulaciones para silenciar y para callar exclusivamente al pueblo mapuche. Eso diría yo por mi parte. Gracias, Rodrigo. Karina. Bueno, yo creo también que es importante saber que este caso persiguió no solamente adultos, sino también persiguió niños y mujeres, ¿ya? Que no fueron luego detenidos, pero que han sido seguidos continuamente por muchos años. Que el daño de la criminalización y de la militarización en las comunidades es algo inconmensurable que yo no sé si vamos a ser capaces de saldar, ya, especialmente con todo lo que han vivido los niños a lo largo del tiempo. Y a todos ellos que dicen que se trata de comunidades violentas, que no saben dialogar, sepan ustedes que hoy día los generales de carabineros imputados por asociación ilícita por implantarle pruebas a los lamienes están libres, gracias a los imputados, a los miembros de la comunidad de Temuco-Icuy que dieron la posibilidad que salieran libres cuando se solicitó en tiempos de pandemia por razones humanitarias.
ellos son los violentos, que según toda la sociedad dice que ellos son los terroristas, pero no es así. Son seres humanos que han sido estigmatizados a lo largo de la historia, desde que ingresó el Estado chileno con un ejército al sur del Biobío, y que hoy día lo que solicitamos es que se termine con esta estigmatización y que la institucionalidad en definitiva haga lo que tiene que hacer en virtud de sus normas. Está obligada a hacer cosas los funcionarios públicos, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Nosotros solicitamos que actúe desde esa visión para terminar con estas graves diferencias, para terminar con estas graves injusticias y en particular con esta impunidad. Bruno dice, siempre en mi corazón apoyando la causa de mis hermanos mapuche, Marichihueu. Mauricio Valderrama, importante continuar la comunicación. Dice, lo del pago de las costas es una sinvergüenzura, lo del trato al llegar a tribunales también. Bueno, la gente está escribiendo, Martín Correa, muy bien, dice, contundente, se agradece a la voz de los que sobran. Y hay mucho apoyo a esta conversación que estamos teniendo en este momento. ¿Quieres agregar algo, Hassan? ¿Después? Bueno, Karina, muchas gracias, Karina Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y vamos quedamos pendientes de lo que pasa con este caso. Este jueves, recuerden. Van a haber 3 meses por lo menos de juicio, así que... Wow, vamos a estar pendientes entonces, pero por lo menos de que comience el juicio. No dejar el enfoque en eso. Claro, o sea, que comience el juicio y ahí vamos a estar pendientes de todo lo que vaya sucediendo y que las cosas se hagan apegadas a lo que al menos dicen la Constitución y las leyes, que ni eso ha sucedido hasta ahora. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vamos, mucha fuerza. Chao, chao. Chao. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.